Un saludo a ustedes estudiantes de Duoc UC. Esta segunda parte del último video relacionado a la asignatura Estadística 2 sigue viendo las series de tiempo perteneciente a la segunda unidad, modelos de regresión y series de tiempo. En esta ocasión, los indicadores de logro son que grafiques una serie de tiempo a partir de una base de datos con herramientas de Excel y que pronostiques el valor de una serie de tiempo utilizando ahora el método de suavizamiento exponencial. Vimos en el video anterior que una serie de tiempo era un conjunto de datos o de observaciones de una variable a lo largo del paso del tiempo en periodos consecutivos o sucesivos. Y lo que se pretende es que se pueda pronosticar el periodo siguiente en base a lo que ya se tiene, empleando tres distintas técnicas de suavizamiento. En el video anterior vimos las dos primeras, que fueron promedios móviles simple y promedios móviles ponderado. Ahora veremos la tercera y última, que se refiere al suavizamiento exponencial. En esta tercera técnica, lo que se va a utilizar es solamente el periodo anterior. Para esto contemplaremos el pronóstico del periodo anterior, la demanda real del periodo anterior y una constante de suavización, que es un número que siempre va a ir entre 0 y 1. De cuánto sea esta constante exactamente dependerá de lo que diga el problema y también dependerá en términos prácticos de aquella persona que esté encargada de llevar a cabo este pronóstico. Sabrá ahí algunos criterios a tener en mente para poder determinar en forma exacta de cuánto será esta constante. Para esto empleamos la siguiente fórmula matemática, que dice así: alfa corresponde a nuestra constante de suavizamiento o de suavización, que va a quedar multiplicada por el dato real del periodo anterior. Luego, resolvemos esto, 1 menos alfa. Por ejemplo, si el alfa empleado anteriormente fue de 0,3, aquí sería 1 menos 0,3, es decir, 0,7. En otras palabras, el número que viene a continuación es lo que le falta al alfa, en otras palabras, siendo más coloquial, para completar la unidad. Este dato o este número va a multiplicarse con el pronóstico del dato anterior. Entonces aquí hay que hacer las distinciones. Por una parte estamos contemplando el dato real del periodo anterior, que queda multiplicado por el alfa, y luego contemplamos el pronóstico del periodo anterior, que va a quedar multiplicado por este 1 menos alfa. Veamos cómo esto se aplica en un ejemplo, que dice así. La siguiente tabla muestra el número de clientes nuevos que una sucursal de telefonía móvil obtuvo en el periodo que va desde marzo del 2019 hasta febrero del 2020. Utilicemos el método de suavizamiento exponencial para pronosticar el número de clientes que se tendrá en marzo del 2020. Utilicemos alfa igual a 0,2 y luego alfa igual a 0,4. Es decir, efectuemos dos suavizamientos exponenciales. Debemos emplear esta fórmula que aparece aquí, que nos dice que necesitamos el real anterior y además el pronóstico anterior. Para el caso de marzo, si nos fijamos, no hay nada previo, entonces aquí no podemos efectuar un pronóstico. Ahora, a partir de abril, ¿qué ocurre? Hay solamente un dato previo, que es el real. No habría pronóstico real, perdón, no habría pronóstico del periodo anterior. Entonces, lo que estipulamos aquí es que para el caso de abril, su pronóstico es simplemente repetir el real anterior. Es decir, repetimos los 72 clientes de marzo. Recién en mayo podemos emplear nuestra técnica. La técnica dice lo siguiente: alfa, que en este caso es de 0,2, va a multiplicarse por el real anterior. Es decir, aquí el real anterior de mayo sería los 64 de abril. Más la fórmula dice 1 menos alfa, que es este 0,2. Ahora, se puede escribir esto, 1 menos 0,2, como también se puede escribir su resultado, que sería el 0,8. Con ambos llegamos a la misma respuesta. Este decimal que se obtiene se multiplica por el pronóstico anterior, que aquí el pronóstico son estos 72. Así llegamos al pronóstico de mayo, que serían 70, versus los 82 que fueron realmente. Con junio repetimos el procedimiento, es decir, el 0,2 se multiplica con el real de mayo y luego al 0,8 se multiplica con el pronóstico de mayo. Para no repetir el procedimiento en forma separada para cada mes, copiamos la fórmula hacia abajo
y así obtenemos entonces el pronóstico para los nuevos clientes en marzo. Con esta técnica de suavizamiento exponencial con alfa igual a 0,2, pronosticamos entonces que serían 89 los nuevos clientes para marzo. Si empleamos la misma técnica, pero con alfa igual a 0,4, el proceso es similar. Es decir, marzo no tendría pronóstico. Para abril repetimos el real del periodo anterior, es decir, los 72 de marzo. Y desde mayo empezamos con el proceso. Es decir, ahora el alfa son 0,4. 0,4 por el real anterior, que son estos 64. Y lo sumamos ahora con 1 menos 0,4. Que se puede escribir esto, 1 menos 0,4, como también se puede escribir el resultado, que sería el 0,6, por el pronóstico del mes anterior, que son estos 72. No vayan a confundirse, corresponde al pronóstico del 0,4, no al pronóstico del 0,2. Apretamos Enter y llegamos a un pronóstico de 69. Para no hacer el proceso en forma separada para cada mes, repetimos la fórmula hacia abajo y llegamos así a este otro pronóstico que diría, ya no serían 89 los nuevos clientes para marzo, sino que serían 93. Por lo tanto, aquí está nuestro proceso para efectuar nuestro suavizamiento exponencial. Siempre se empleará esta fórmula. La constante se multiplica con el dato real anterior y a esto le sumamos 1 menos la constante, que va a quedar multiplicada con el pronóstico anterior. Otro aspecto que se puede hacer y que fue lo realizado con las técnicas anteriores de los promedios móviles es graficar todo este comportamiento. Para esto recordemos que el tipo de gráfico a emplear va a ser el de líneas, para así visualizar qué ocurre en términos generales con el comportamiento de nuestra variable. Y una vez más se puede visualizar que la línea celeste corresponde a los datos reales, donde hay un descenso, hay un comportamiento, digamos, variado. Hay incremento, hay descenso. Aquí se ve un descenso más pronunciado o más significativo, pero nuestros pronósticos lo que hacen es, de alguna forma, mantener la misma tendencia o el mismo comportamiento, pero más atenuado o más suavizado. Fíjense que aquí ambas técnicas de aproximación o de suavizamiento también respetan este descenso, pero mucho menos pronunciado en comparación a lo que se dio en la realidad. Pero lo que falta por ver en esta nueva técnica de suavizamiento exponencial es decidir con cuál de estos dos pronósticos nos quedamos o cuál es el más confiable o el más cercano a la realidad. Y es por eso que agregamos un par de cálculos. Y los cálculos que agregamos son estos sesgos, que son errores que se cometen al emplear estas técnicas de suavizamiento exponencial. Un primer error o primer sesgo es el llamado MAD, que son las siglas en inglés de desviación media absoluta. Y la forma de calcular este error que se comete es empleando esta fórmula Excel que aparece aquí. La fórmula ABS se refiere a que me va a entregar el valor absoluto o el resultado positivo de esta resta. El pronóstico se resta con el real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al hacer la resta, puede que me dé un número positivo, como puede que me dé un número negativo. Para asegurarnos que sea siempre positivo, empleamos la función ABS, que se refiere al valor absoluto. Por otra parte, está el sesgo MAPE, que son las siglas en inglés del error porcentual medio absoluto. ¿Qué va a ocurrir entonces? Es prácticamente el mismo error anterior, fíjense bien, el ABS de pronóstico menos real, solo que a este error que se calculó previamente va a quedar dividido por el dato real. Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que es el mismo error anterior, pero ahora expresado en términos porcentuales. Veamos esto cómo se aplica en nuestro ejemplo. Ahora calcularemos los sesgos MAD y MAPE para cada uno de los pronósticos y a partir de ello veremos cuál de los dos es entonces el más confiable. Partiremos calculando el MAD para el suavizamiento con alfa igual a 0,2. La definición dice lo siguiente, que es el valor absoluto, la función ABS, de el pronóstico menos el real. Es decir, el pronóstico que obtuvimos para abril con este alfa igual a 0,2, el que restaremos con el dato real de abril. Ahí está el error cometido, de 8. Hacemos lo mismo para mayo. Va a ser la función ABS, donde aquí le restaremos el pronóstico hecho en mayo, que son estos 70, y le restamos el dato real de mayo, que son estos 82,
que nos da 11,6. Por si acaso nos dan decimales porque estos valores en estricto rigor son números decimales, no son números enteros, ¿ya? Ahora, como estamos hablando de números de clientes, lo dejamos estipulado así, porque son cantidades exactas en una variable discreta. Ahora, para no estar haciendo el proceso paso a paso, repetimos, o sea, copiamos la fórmula hacia abajo, y aquí están nuestros errores o sesgos MAD cuando, para el suavizamiento con alfa igual a 0,2. Podemos hacer lo mismo con el suavizamiento con alfa igual a 0,4. La misma fórmula para obtener sus sesgos MAD, es decir, ABS, donde restamos el pronóstico, y aquí fijarse bien, es el pronóstico del 0,4, el que lo restaremos con el real de abril, donde si se fijan es el mismo error, pero aquí ya empieza a cambiar. Para mayo va a ser su respectivo pronóstico, el del 0,4, que lo restaremos con el real de mayo. Y aquí vean bien que ya se produce una cierta diferencia. Repetimos el procedimiento. Y así tenemos entonces los sesgos MAD para el suavizamiento con 0,2 y el sesgo MAD para el suavizamiento con 0,4. Ahora hacemos lo mismo con los sesgos MAPE, recordando que el sesgo MAPE se obtiene de la siguiente forma. ABS, donde es el pronóstico menos el real, pero ahora esto va a quedar dividido con el real. Y este resultado que obtenemos se debe expresar en porcentaje. Lo mismo para el siguiente. ABS, el pronóstico menos el real, lo dividimos con el real y luego este valor se expresa en porcentaje. Para optimizar el tiempo, esto lo copiamos hacia abajo y así obtenemos todos los MAPE del suavizamiento con alfa igual a 0,2. Ahora con 0,4 repetimos el procedimiento, ABS del pronóstico de 0,4, hay que fijarse en eso, menos el real dividido con el real, y este dato se expresa en porcentaje. Lo vamos a copiar hacia abajo y así hemos obtenido lo que serían los sesgos MAPE para ahora esta técnica que es el suavizamiento con 0,4. Pero ¿cómo decidimos con cuál de los dos nos quedamos? ¿Cuál es el que presenta menor error? Y por lo tanto, ¿cuál es el más confiable? Lo que haremos es calcular el promedio para cada caso. Es decir, el promedio de los MAD para el 0,2 y el promedio de los MAD para el 0,4. Y vean que ya con esto decimos, el MAD del 0,2 es mayor al MAD del 0,4. Es decir, aquí estoy cometiendo menor error. Es decir, aquí está el más confiable. Por lo tanto, al parecer, el método más confiable sería el del suavizamiento con 0,4. Para complementar esto, hacemos lo mismo con los MAPE. Es decir, el promedio del suavizamiento con 0,2 y también el promedio con el 0,4. Y vean aquí que ocurre exactamente lo mismo. Si comparamos 12,7 de error, 12,7% de error versus un 12,2% de error. Es decir, aquí estamos cometiendo la menor cantidad de error al efectuar este procedimiento de pronóstico. Por lo tanto, ¿qué nos da a entender eso entonces? Que entre estas dos técnicas, el suavizamiento de 0,2 y el 0,4, nos quedamos con este último, porque aquí cometemos la menor cantidad de errores. Es decir, aquí está el más confiable. Para finalizar entonces, hemos visto un total de 3 técnicas de suavizamiento que nos permiten pronosticar en series de tiempo. En el video anterior vimos promedios móviles simples y promedios móviles ponderados. En este video vimos el llamado suavizamiento exponencial. Y justamente en esta técnica de suavizamiento tenemos que se emplea o se efectúa contemplando solamente el periodo anterior, teniendo el dato real del periodo anterior, el pronóstico del periodo anterior y definiendo una llamada constante de suavizamiento, que siempre será un número que va desde 0 hasta 1. Además, si empleamos distintas técnicas de suavizamiento exponencial, es decir, con distintos alfa, para ver con cuál nos quedamos, calculamos los llamados sesgos MAD y MAPE, que son errores, y por lo tanto, el que tenga menor error
va a ser el pronóstico más adecuado y será el más confiable. Chiquillas, un abrazo para todas y todos ustedes. Espero que estén muy bien.